Leyendo algunos impactos geopolíticos de la elección de Trump a solo 48 horas o 72 horas de su victoria. Los talibanes ya han anunciado que desean un acuerdo de paz con los Estados Unidos y ser removidos de la lista de organizaciones terroristas. Los hutíes han declarado que sus acciones fueron únicamente defensivas y han decidido cesar los ataques a embarcaciones. Qatar ha comunicado a la dirigencia de Hamás que deben abandonar su territorio. Putin ha aclarado que Occidente no es su enemigo. Hamás llama a un cese inmediato de la guerra tras la elección de Trump. México ha comenzado a proteger la frontera con Estados Unidos para impedir el paso de inmigrantes ilegales y terroristas a territorio estadounidense. En Nueva York han lanzado una gran operación para expulsar a los inmigrantes ilegales, algo que no se había hecho en los últimos 4 años. El presidente de China afirma que espera vivir en paz con Estados Unidos y respeta la decisión del pueblo estadounidense. Todos cagados porque Trump ganó las elecciones, una cosa muy impresionante, ¿no? La Unión Europea ha solicitado a Trump iniciar una nueva fase en sus relaciones y comprar gas natural de Estados Unidos en lugar de Rusia. Putin ha anunciado que toma muy en serio el plan de Trump de detener la guerra de Ucrania. Las criptomonedas y el mercado financiero están en su punto más alto de todos los tiempos. Todo esto junto, porque ganó Trump. Muy, pero muy bienvenido, mi estimado telepensante, más que nunca en la entrevista hoy día con John Griffiths, que ha estado otras veces en esfera pública. Te lo voy a presentar, doctor en estudios americanos, mención relaciones internacionales, jefe de estudios en seguridad y defensa de Atenalab y ex jefe del Estado Mayor del Ejército de Chile. Vamos a conversar con nuestro querido invitado sobre el triunfo de Donald Trump y los efectos que esto tiene a nivel geopolítico, cómo lo ve John, que es un especialista en esta materia, y a usted que le gusta pensar, no me cabe la menor duda que va a estar muy contento con esta conversación. Muy bienvenido, mi estimado John. Muchas gracias, Vanessa, por la invitación y saludo también a todos tus auditores y televidentes. Telepensantes, John. Así Telepensantes. son. Es una noción Así, más alta. sí, pues porque vidente es alguien que ve nomás y que se queda estático. En cambio, el que está pensando siempre está en movimiento interior y por lo tanto está disponible para hacer grandes transformaciones y cambios que al parecer nosotros podríamos decir, parte de esa tribu sería Donald Trump, que está pensando bastante. Nosotros vamos a poner un video hacia el final de esta entrevista sobre el cual vamos a conversar ahora, que es la idea que tiene Donald Trump de dónde están realmente las tensiones, esta amenaza que él dice, como nunca estamos frente a la posibilidad de una tercera guerra mundial, esta idea de que Rusia sería el gran enemigo de Occidente. Bueno, ¿cómo ves tú la llegada de Donald Trump al poder y cuáles son, a tu juicio, las principales consecuencias? Bueno, yo creo que indudablemente la nueva administración norteamericana va a marcar sin ninguna duda el ámbito internacional en cuanto a va a tender a modificar la tendencia que traía el gobierno de Biden y evidentemente eso tiene repercusiones en el ámbito latinoamericano y también en el ámbito nacional. Yo creo que de lo que se ha publicado es evidente que hay una buena lectura del contexto internacional
de la polarización geopolítica que se está dando hoy día entre Occidente, Oriente y el denominado sur global, que como noción es muy discutible, pero hay una competencia y una confrontación en todos los ámbitos, en lo económico, en la seguridad, en lo tecnológico y lo ideológico. No nos olvidemos que la Guerra Fría fue una confrontación, pero más que nada ideológica y militar. Aquí estamos hablando de una competencia y confrontación en todos los ámbitos, y creo que esa lectura la tiene Trump, y cuando ha anunciado sus secretarios de Estado, sobre todo eh, evidentemente el de Relaciones Exteriores, que es el secretario de Estado, el secretario de Defensa y el asesor de Seguridad Nacional, está colocando personas que tienen un muy buen background, una muy buena preparación en lidiar precisamente con escenarios de mayor competencia y confrontación. No quiere decir esto que él esté por escalar el tema, porque tal como lo dice, está por evitar evidentemente lo que sería un fracaso total para todo, que es una guerra nuclear. Pero el escenario está complejo porque estamos viviendo tendencias de cambio, pero también vemos en el mundo tendencias muy contradictorias. Eh, Simplemente para dar mayor detalle, el mundo hoy día está más interconectado que nunca, pero hay más fragmentación que nunca. Las facilidades para cooperar están a un nivel que jamás se vio en la historia de la humanidad, pero sin embargo hay más confrontación. Tenemos por un lado más innovación en algunos lados y en otros hay señales claras de estancamiento, o sea, hay estados que se están quedando atrás. ¿Qué quiero decir? Va a haber una brecha mucho más importante entre los distintos estados. Hay una tendencia a mayor utilitarismo y al mismo tiempo mayor demanda por transparencia. Hay un debilitamiento estatal, por un lado, y por otro, la conciencia de la necesidad de fortalecer el Estado de Derecho. O sea, está muy complejo el escenario internacional, y en este escenario complejo, yo creo que Trump ha puesto por las nominaciones a personas que de una u otra forma van a hacer un cambio para redefinir algunas normas culturales fundamentalmente, y hacer cambios económicos, políticos, militares y el relacionamiento con los principales aliados. Creo que ahí está un poco mi percepción de lo que está ocurriendo. Dentro de lo que son los actores, nosotros vemos que destacan del discurso de Trump China, Sí, destaca Rusia y sí, destacan los organismos internacionales. Uno diría sí, que más o menos esos serían hoy día, si uno tuviese un mapa mundi y tuviera que clavar o poner tres fichas importantes en color rojo, ¿no es cierto? La sí, relación comercial con China y la manera en que China ha aprovechado el avance de las ideas marxistas en Occidente para fortalecerse económicamente, porque si esto ya es mi estimado telepensante, yo lo siento, pero yo cuando veo que nos dicen que los occidentales hemos desarrollado el pensamiento, la ilustración, la cultura, la tecnología a través de nuestra inteligencia, que estaría, digamos, muy por sobre otros pueblos, yo creo que los chinos hace rato que nos ganaron, porque en la medida en que nos infiltraron con estas ideas marxistas, entonces toda la industria y la empresa se fueron a China y China se transformó en una potencia gigantesca, ¿no es cierto? Porque ahí tienes mejores condiciones competitivas que en países donde tienes tremendas restricciones laborales y todo ello inspirado, por supuesto, en la ideología marxista. Pero también tenemos entonces a Rusia, que ahora está en este tema con Ucrania, en que se amenaza, ¿no es cierto?, con entregarle a Ucrania misiles de mediano alcance para atacar a Rusia, ante lo cual Rusia responde que entonces se desata la Tercera Guerra Mundial. Y tenemos, por supuesto, los organismos internacionales capturados por la extrema izquierda, woke, los perdedores de la Guerra Fría, que avanzan su globalismo destruyendo y desmantelando la soberanía de los países. Entonces, con estos tres actores, John, yo aquí me siento y te oigo. ¿Cómo ves tú la relación y hacia dónde crees que pueden ir un poco los dardos? bueno, indudablemente que la relación con China va a ser una relación de mayor fricción. Creo que Trump, de una u otra forma, ya ha anunciado algunas medidas, como por ejemplo subir los aranceles. Eh, Creo que en ese escenario nosotros ya deberíamos estar pensando, evidentemente, cuál podría ser el impacto para nosotros, pero va a haber en el ámbito económico con China, y no solo, como decíamos anteriormente, en lo económico, sino que en lo que es seguridad, tecnológico, ideológico, eh, y capacidades militares, una fuerte, fuerte competencia, eh,
con China. Y a lo que está apostando Trump de una u otra forma es a fortalecer a Estados Unidos precisamente en estas dimensiones, con la finalidad de estar en mejores condiciones de enfrentarse a este desafío global que tiene con China. Eh, con Rusia, bueno, lo ha anunciado Trump, yo creo que seguramente va a buscar favorecer algún tipo de acuerdo con la finalidad de centrar los esfuerzos de Estados Unidos más bien en China que en Rusia. Digamos. O sea, si a mí me preguntaran, los recursos siempre son finitos, por lo tanto uno tiene que centrar su esfuerzo en algunos competidores y no estar en todos lugares, porque si uno tiene abierto mucho frente, al final es débil en todo y no fuerte en ninguno. Entonces, como estrategia general, yo diría probablemente por lo menos los primeros días de la próxima administración, creo que va a haber un análisis importante respecto de privilegiar un acuerdo de paz con Rusia y Ucrania, con la finalidad de enfocar todo el esfuerzo y centrarse en China, que es el verdadero actor y la verdadera potencia que le puede disputar a Estados Unidos el liderazgo y la hegemonía. Con las organizaciones internacionales, bueno, ocurre que organizaciones internacionales que fueron creadas fundamentalmente y sirvieron mucho en Guerra Fría, pero que hoy día están delegitimadas y han probado su ineficacia. O sea, yo creo que estamos asistiendo a un nuevo pensamiento de cómo nos vamos a dar nuevas normas en el ámbito internacional eh, que sean mucho más efectivas, porque los organismos internacionales, tal como están hoy día, están obedeciendo a agendas muy particulares y evidentemente no representan el interés nacional de la mayoría de los estados. La mala Absolutamente. noticia, la mala noticia Ujú. de eso es que hay una degradación de las normas internacionales, pero bueno, es parte, digamos, del estado del arte. Sí, ahora ahí como que profundizando en los tres vectores, ¿no? Nosotros estamos viendo, o sea, por un lado, es complejo para mí, quizás porque sé poco de finanzas y de esas cosas, o sea, al lado de temas filosóficos, sé poco de cómo funciona el mundo en términos financieros, arancelarios. En algún momento estuve muy involucrada en esos temas y luego me ha tocado hacerme cargo de otros. Pero yo sé que Estados Unidos tiene una gran deuda con China. Sí, Entonces, por un lado, tiene esa deuda gigantesca y por otro lado, pretende darle una guerra comercial. Pues ya, ese es un tema que como que lo considero bastante, como no tiene mucho sentido para mí. ¿Cómo voy a entrar yo en guerra comercial con aquel al que le debo todo lo que le debo? Es una cosa bien particular. Por otro lado, en el tema con Rusia, estamos con el problema con Europa. Europa, entonces, ¿crees tú que cerraría filas en torno a la decisión de Trump de terminar con el conflicto y de terminar? Porque acá esencialmente hay una animadversión europea en contra de Rusia. Si Rusia les dijo muchas veces que no se metan con Ucrania y que no lo lleven para el lado de la OTAN, porque eso iba a significar, ¿no es cierto?, una amenaza ante la cual iba a tener que responder. Y sí. además Rusia tiene una relación bien particular con China y ahora llegaron soldados norcoreanos a apoyar Rusia por lo que les quieren pasar los misiles, o esa sería, digamos, la excusa. Entonces, y respecto de los organismos internacionales, nosotros vimos la semana pasada que Nayib Bukele propuso crear una nueva Liga de las Naciones eh, y que Milei es el único que realmente se está retirando de absolutamente todo este tejido de este nuevo orden mundial socialista que quiere desmantelar el capitalismo, las democracias y los países, digamos, la soberanía de los países. Entonces, profundizando ya un paso más allá respecto de estos escollos, ¿cómo los ves tú? O sea, la deuda con China y al mismo tiempo la guerra, por otra parte Europa y por otra parte digamos, estos organismos internacionales que entonces acá me imagino que la única manera en que Trump va a poder enfrentarse a ellos y toda la legislación que se está imponiendo, destruyendo el capitalismo, los mercados libres, las democracias, desmantelando los estados-nación, el Estado de Derecho, va a ser golpear muy fuertemente la mesa, porque no nos olvidemos que la ONU hoy día está estrechamente manejada por China también. Entonces, Sí, lo dejo a tus reflexiones ahí que profundices en sí. esos puntos.
Bueno, bueno, coincido contigo, yo tampoco soy un experto en economía más de lo que leo semanalmente en las principales publicaciones, pero es muy cierto lo que tú señalas respecto a esta interdependencia económica entre China y Estados Unidos que van a tener que manejar muy bien, sobre todo a las nuevas autoridades que ejecuten esos cargos, que lleven adelante las nuevas políticas económicas de la nueva administración, porque hay que navegar en un mar bien tormentoso entre precisamente esa interdependencia, entre esa relación profunda que hay entre las dos economías y al mismo tiempo tratar de desacoplarlas en los ámbitos que, en este caso, para Estados Unidos son los más relevantes, los más importantes. Ahora, lo que se ha anunciado es evidentemente una subida importante de aranceles, lo que va a perjudicar a los países que tienen una economía más abierta seguramente. Bueno, y eso está orientado precisamente a China en imponer nuevas medidas económicas. También, por otro lado, hay señales, ya que llevan varios meses al interior de analistas norteamericanos dedicados a la economía, de que China está teniendo señales de problemas económicos, digamos, al interior por varias razones relacionadas con un exceso de construcción interna y también porque no ha tenido los retornos importantes de los proyectos de inversión externa, sobre todo en distintos países y en distintos continentes con su idea de la franja, de la ruta y la seda. Pero, pero eso está por verse. Yo creo que indudablemente van a tener que calibrarse muy bien las medidas con la finalidad de no infligirse autoheridas por ese interrelacionamiento que existe entre ambas economías. Lo que no hay ninguna duda es que va a haber mayor confrontación. Y eso va a afectar evidentemente a los europeos, va a afectar a la América Latina y va a afectar a Chile, que ya debiéramos estar pensando de qué forma nosotros podemos ser afectados en las medidas que se tomen. Ahora, la animadversión europea está dada porque evidentemente ellos perciben a un enemigo que tiene a pocos kilómetros. Perciben este afán ruso de agresividad y no es ningún secreto que todos los índices que uno revisa apuntan a dos cosas, apuntan a un mayor presupuesto de defensa por sobre el 2%, fundamentalmente los países de la NATO, y apuntan incluso algunos a volver a un servicio militar obligatorio para tener una disponibilidad importante para hacer frente ante los futuros conflictos. Yo creo que Europa cada vez está más convencida de fortalecer sus propias capacidades, más aún cuando hoy día son 32 los miembros de la NATO y se incluyó Suecia y Finlandia, y creo que lo que vamos a ver en el corto plazo es un mayor fortalecimiento de su industria militar, un fortalecimiento de su tecnología y capacidades militares y un fortalecimiento de su capacidad y tamaño de fuerzas militares. Eh, Eso en el corto plazo. Siempre la posibilidad de escalar va a estar en la mesa, pero creo que en lo nuclear hasta aquí ha primado la esencia de la disuasión nuclear y que es la destrucción mutua asegurada. O sea, por mucho que se amenace, de ahí a que efectivamente se lleve adelante un empleo de arma nuclear, todavía creo que es de baja posibilidad en lo concreto. Eh, Eso no significa que no se use la disuasión y todos los instrumentos que están a disposición, pero lo que vamos a ver, creo, es una Europa mucho más fuerte, mucho más fortalecida, mucho más independiente, incluso de Estados Unidos. Y eso está alineado también porque Trump, de una u otra forma, busca lo mismo, digamos, que desacoplar a Estados Unidos un poco de ser el sostenedor y el mantenedor de la NATO. Eh, eh, la tercera pregunta tenía que ver con el tema de la nueva configuración global. Yo creo que estamos en un punto de transición. Creo que ya hay muchos estados que cada vez se dan más cuenta de que lamentablemente, como decíamos anteriormente, el sistema internacional formado en Guerra Fría, que tuvo el gran mérito de generar las principales instituciones y que las grandes potencias se sometieran a esas grandes instituciones, con algunos detalles como evidentemente su derecho a veto en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, por ejemplo, y otras restricciones, pero en términos generales hubo un buen entendimiento. Yo creo que hoy día
la principal batalla tiene que ver con una redefinición, más que las normas de estrategia, las normas culturales en la organización internacional, en la parte cultura. Allí hay un cambio importante y uno cree identificar que cada día más se viene ese cambio a nivel internacional. ¿Cómo se va a reconfigurar el escenario internacional? No lo sabemos, estamos con un orden internacional en transición, muy importante, muy delicado, muy complejo. Lo que sí sabemos cuando uno estudia la historia es que cada vez que hay orden internacional en transición, el nivel de conflicto y guerra aumenta. Esa es la parte delicada, digamos. ¿A dónde nos vamos a apuntar? No sabemos, pero lo que sí sabemos es que el próximo gobierno de 4 años de Estados Unidos va a ser esencial un poco para marcar la ruta o el rumbo de lo que puede venir en este ámbito. Sí, y nosotros vimos, yo no sé si tú lo viste, a mí me provocó sorpresa, risa y vértigo ver a Maduro felicitando a Trump de que asumía como presidente de la República y este fue un programa que hizo Paralelo, que es uno de los youtubers, mejores youtubers de Chile, que tiene muchos seguidores, en que ponía a Maduro en la primera elección de Trump, hablando de que era un loco, que el loco de Atar había llegado al poder, que entonces el imperio y la típica de los marxistas que están sobregirados, ¿no es cierto? Y ahora era así como que le hacía la genuflexión. Entonces yo me preguntaba a mí misma si es que acaso no sería que, como Rusia está muy metido en Venezuela, eso lo sabemos, Irán también, siendo Sí. Rusia teniendo simpatías con Trump, muy probablemente la elección de Trump sea desde Rusia, ni siquiera directamente desde Estados Unidos, signifique un debilitamiento de la agresión venezolana con sus aires bolivarianos hacia el resto de la región. ¿Cómo ves tú eso? Bueno, o sea, a mí me encantaría que hubiese una menor relevancia de la importancia de Venezuela en la región, porque ha significado una crisis de seguridad que ya abarca todo el continente. O sea, toda la exportación del tema narcotráfico y las organizaciones criminales internacionales, sumadas a las propias de Brasil, hacen que nuestro país hoy día tenga la principal crisis de seguridad que ha habido, yo creo, en la historia política de nuestro país. Eh, Indudablemente que la elección de Trump va a marcar en Venezuela, creo que un giro importante. La designación de Rubio como secretario de Estado, abiertamente opositor, ¿cierto?, de Maduro, del régimen de Maduro, creo que va a imponer nuevas normas que pueden hacer cambiar el escenario, aun cuando Venezuela va a seguir teniendo relevancia por la importancia de la carta de su relevancia energética. Pero bueno, creo que aquí se va a evaluar indudablemente eso. La gente que va a tener que ver con esta política que ya ha nombrado el presidente, algunos que los tiene que ratificar el Senado, por cierto, pero otros miembros del staff de la Casa Blanca que no requieren de una ratificación del Senado, que ya están nominados, son abiertos opositores a lo que está haciendo Venezuela en la región. Entonces ahí debiera haber un cambio. Ahora, por otro lado, las políticas que se van a imponer de mayor control de la inmigración pueden tener un impacto hacia el sur y ahí nosotros nos podemos ver afectados. Si hay un mejor control de la inmigración en Estados Unidos, en la frontera con México o esta inmigración venezolana hacia el norte, va a significar que esas olas migratorias busquen nuevos destinos, nuevas rutas. Y allí se torna muy probable que si eso se implementa de buena forma, bueno, el país podría sufrir una nueva ola inmigratoria en el corto plazo. Sí, y además Trump ha prometido, no sé cómo lo quiere llevar a cabo, un proceso de sacar a inmigrantes ilegales de Estados Unidos, es decir, devolverlos Así a es. a sus países. Entonces, Perú eso, también, ¿ah? bueno, Perú Perú también. también, mira. Es muy Mm. importante lo de Perú. Perú dice, mire, si usted está aquí y no tiene un contrato de trabajo, si usted está aquí y no está pagando sus impuestos, si usted está aquí y no tiene, digamos, de una u otra forma, las obligaciones propias de un ciudadano, fuera.
Lo anunció la presidenta, digamos. Y el tema, Claro, la pregunta es cómo se puede implementar exitosamente eso, si es que acaso el nuevo orden mundial, en el caso me refiero, no como nuevo orden mundial de lo que nos propone el Foro de Davos, que no tendrás nada y serás feliz, y que comamos insectos, y que por el supuesto cambio climático antropogénico no podamos tener hijos y tengamos que quedarnos encerrados en ciudades de 15 minutos, que ese es el plan de esa gente transhumanista, totalmente desquiciados en su afán de reemplazar a Dios en el poder, de lo que trato en mi libro también, que lo profundizo, sino que yo me refiero a, como tú hablabas, este orden en transición, ¿no? Transición, eso quiere decir que nosotros nos damos cuenta que hay muchas fichas del tablero que se están moviendo y por eso también aumenta la conflictividad y sí, podría ser eventualmente que la reconfiguración de este orden internacional, producto o como respuesta o como reacción al uso del desplazamiento forzado, que le llamamos eufemísticamente inmigración ilegal, porque al final de los 8 millones de venezolanos que fueron forzados a salir de su país, probablemente una minoría ínfima se fue porque quería, gran mayoría se tiene que haber ido porque estaba muriéndose de hambre, porque su familia se estaba muriendo de hambre. Eso se llama desplazamiento forzado y es el instrumento que usa la extrema izquierda para desmantelar las naciones que componen a los países, porque eso es parte del proceso de globalización que ellos nos están imponiendo. Entonces uno podría decir, si Trump logra tener algún mecanismo, diseñar algún mecanismo exitoso para devolver, porque qué difícil, ¿no? Agarrar cientos de miles de personas, subirlas a un avión, me imagino yo, volar por espacio internacional, llegar al espacio de un país, digamos, territorio aéreo, no sé cómo se llamará eso, ¿no? Ya son cosas más técnicas que de lo que yo manejo. Aterrizar ahí, porque no me imagino que no los van a tirar a todos o sea, con paracaídas, ¿no? Cientos de miles de paracaidistas. ¿Cómo se hace eso, John? bueno, sin ningún lugar a duda la diplomacia va a tener que asegurar precisamente eso, la capacidad de que puedan llegar y nuevamente ser devueltos a sus lugares de origen, sobre todo los que están o los que han cometido incluso delitos más graves en los respectivos países. Ahora, eso es un tema para nosotros de la mayor importancia, porque dado que estamos sufriendo la principal crisis de seguridad, uno podría decir, el diagnóstico yo creo que ya lo tenemos claro, es decir, ya no podemos tener un mejor diagnóstico de lo que le pasa a nuestro país. Pero uno con ese diagnóstico lo primero que aconsejaría sería un mejor control de frontera, que Chile necesita, requiere en forma urgente, y todavía no lo tenemos. Y eso indudablemente es algo que puede significar para nosotros un problema mayor, que debemos ser capaces de advertirlo, debemos ser capaces de ser proactivos en esto y debiéramos ya estar pensando qué medidas vamos a implementar nosotros también en nuestro país. Porque si hay algo cierto, es que una nueva crisis migratoria afectaría mucho más de lo que ya lo ha afectado a nuestro país. Y nosotros tenemos que, al final del día, colocar en la balanza, bueno, ¿dónde está nuestro interés nacional? Pues sí, 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 es el punto. Y por eso que desde una perspectiva de seguridad, que es el tema que a mí más me preocupa, es que uno advierte que ya debiéramos estar pensando en esas medidas para implementarlas, porque estamos atrasados. Absolutamente, y a eso yo le voy a sumar y lo voy a decir yo desde mi parte. Aquí, al menos anterior, diría de cada país en Occidente, hay una parte de la élite que quiere destruir a ese país, lo quiere destruir. Y nosotros lo vimos, por ejemplo, bajo el gobierno de Bachelet con esos aviones que traían a los haitianos de forma completamente trucha y que no, hasta el día de hoy no sabemos nada. O sea, aquí hay una élite en este país que está decidida a destruir el país. Eso es lo que están haciendo. Eh, Entonces, ¿qué qué pasa cuando tú los tienes en el poder? Que en definitiva, obviamente que no tienen ningún interés en mejorar el control fronterizo y ellos no pagan ningún precio. O sea, yo creo que no solamente aquí es control fronterizo, expulsión de los que corresponden, hay inmigración que son personas que vienen a aportar, etcétera, eso es una cosa distinta. Pero acá también tiene que haber responsabilidades políticas para los causantes de esta crisis, para los que han rebajado los controles migratorios, para los que andan empadronando a gente que está ilegal en Chile y para los que permiten que lleguen aviones que uno, todo Chile mirando esta situación como televidente justamente, no como telepensante, y diciendo, así, bueno, pero ¿qué está pasando acá?
O sea, a la señora Bachelet tiene que responder a Chile por lo que hizo en ese momento como presidenta del país, porque acá no se le pide cuentas a nadie. Muy de acuerdo, aquí hubo desafortunadas decisiones que afectaron seriamente la seguridad nacional del país, sin duda. La llegada de organizaciones criminales internacionales a nuestro país, que es un fenómeno que se podría haber dado, fue facilitada por una serie de medidas políticas que nosotros tomamos. Y hoy día vemos los efectos y el impacto que eso ha tenido, eh, dañando seriamente nuestra seguridad nacional. Y al final del día, al ciudadano común y corriente, que lo que quiere es seguridad, más paz y para poder tener mejores condiciones. Eso es lo grave de lo que se hizo. Sí, y bueno, Trump que promete este proceso de desinmigración podría también transformarse en un ejemplo o en un primer pilar de ese orden que se está constituyendo para los europeos, porque cuando hablábamos de que Europa está empezando a pensar en rearmarse, que los países están pensando en destinar más recursos a sus fuerzas armadas, etcétera. Sí, pero tú hoy día no tienes hombres en Europa y Así Europa es, está absolutamente invadida por musulmanes y hoy día no nacen niños en Europa. así es. Europa es un continente que está a punto de pasar a ser parte de la civilización musulmana nomás. No queda nada prácticamente. Claro. Tú podrías preguntar dónde están los límites de Europa hoy día. Y es una muy buena pregunta, digamos. Ahora el mismo fenómeno nos está ocurriendo a nosotros en términos de crecimiento poblacional. El último censo que se hizo este año, vamos a ver rápidamente los resultados, pero si uno lo compara con el último, Chile va en forma acelerada con un decrecimiento importante de su población. Vamos a tener menos población joven, hay un envejecimiento relevante e importante, y eso, los, lo que, lo que a uno lo afecta y lo frustra es que sabiendo que esa es la tendencia, sabiendo que vamos en ese camino, sabiendo que en el corto plazo vamos a enfrentar un problema, hoy día no estemos pensando sus soluciones, ¿no? Bueno, porque todos los medios de prensa responden más bien a un discurso que es neomalthusiano, cuyo objetivo es reducir la población de forma drástica. El señor Jacques Cousteau, un gran influencer de esas élites, hablaba de 700 millones de personas máximo. Eso quiere decir de 8.000 a 700. Hoy día se abortan 72 millones de niños al año, según la OMS, de un total de 211 millones de embarazos. Estas son políticas financiadas desde George Soros a Rockefeller, todos estos magnates que quieren el planeta para ellos, digamos, así de simple, sí. No, están absolutamente capturados por esta idea de que somos demasiada población, lo habla Elon Musk, lo habla Trump, lo habla Milley, todos ellos están conscientes y eso es lo que se está avanzando. Acá, por eso es que ahora se habla del aborto libre. Imagínate que en Colombia se prohibió la pesca con mosca porque los peces son seres sintientes y se aprobó el aborto hasta los 6 meses de embarazo. O Ah, sea, ese es el nivel en el que nos tiene esta izquierda esquizofrénica, woke, que está desmantelando a Occidente. Y el problema que tiene Estados Unidos, que yo no sé cómo lo ves ahí tú, es que nosotros sabemos quién es la casta política en Argentina, porque son rostros visibles, en Chile también son visibles, pero el Deep State en Estados Unidos, hay mucha gente que se preguntaba si realmente Biden era el que estaba gobernando o no, qué es lo que está pasando ahí. ¿Cómo ves tú la relación de Trump con ese Deep State? Que como él dice, aquí va a tener que haber como una razzia, aquí va a tener que haber un desmantelamiento, pero total, de un Estado que está funcionando al servicio de una ideología cuyo norte es destruir a Estados Unidos y Occidente. bueno, yo creo que ahí hay una, y lo mencionaba anteriormente, esta redefinición de las normas culturales, yo creo que él lo tiene muy claro, y también un poco la preocupación que va a haber en el próximo gobierno por sistematizar este gran Estado en lo burocrático de Estados Unidos y volverlo eficiente y pequeño. Por eso que de una u otra forma quien va a liderar esos esfuerzos de los Musk, que tiene mucha experiencia en ese ámbito en todas las empresas. Y de lo que se trata un poco es recoger la idea de Francis Fukuyama, de lo que se requiere hoy día es un Estado muy pequeño,
muy articuladores de cosas, pero estados pequeños y eficientes. El problema es que tenemos estados grandes e ineficientes, que es la realidad que tenemos nosotros por lo demás en toda América Latina. Entonces, yo no tengo ninguna duda que va a ser un experimento muy interesante, porque al final del día, si se logra encontrar una buena solución para, ni hablar, una de las principales potencias del mundo, que es capaz de redefinirse internamente en términos estatales y hacer un sistema mucho más eficiente, esa sería una muy buena receta por el resto de Latinoamérica, donde la principal condición o característica es la debilidad institucional. O sea, ¿cómo lo hacemos para tener un Estado de Derecho mucho más fuerte, para tener instituciones más sólidas y más robustas? Y eso pasa por un cambio cultural relevante e importante, una sistematización del Estado. El Estado no puede seguir creciendo como ha crecido incluso en Chile en el último tiempo. Es un Estado tremendamente grande, pero tremendamente ineficiente. Entonces uno dice, bueno, entonces, ¿pero para qué? ¿Al servicio de quién está? ¿Va a estar al servicio del ciudadano común y corriente en función del, del pacto soberano que uno tiene con esta entelequia denominada Estado? ¿O se van a adoptar las medidas importantes para recuperar, ¿cierto?, el papel y importancia que los ciudadanos tienen? Yo creo que ahí hay un tema muy importante, creo que Trump lo ha anunciado, por lo demás, en este relacionamiento y en estos cambios que ha anunciado. Yo creo que va a venir una sistematización en los primeros días muy importante de lo que es el Estado, y vamos a ver probablemente cambios bien drásticos en las principales instituciones. Y llevan dos conflictos más, o sea, un conflicto que claramente tiene que estar también dentro de los puntos rojos, que es el de Israel, ¿no es cierto?, con Sí, Palestina. sí, Netanyahu en el poder ya mucho tiempo. El tema del ataque de Hamas fue bastante, en algún momento nosotros lo conversamos también, fue bastante sí. extraño. Y lo otro que también la gente se está preguntando, como para, te estoy llevando como son tantos temas y tenemos poco tiempo, pero es ¿por qué crees tú que ha demorado tanto en resolverse el conflicto en Ucrania? O sea, y si es que con Trump esto tiene la posibilidad, o como Trump lo dice, él tiene el poder para que se declare la paz definitivamente. ¿Y qué se hace con el conflicto? Es un conflicto eterno el de Israel con sus vecinos? Bueno, primero, el conflicto de Israel con sus vecinos, si uno analiza históricamente los puntos de fricción, indudablemente que han habido cambios importantes con la autoridad palestina, o Hamas, o Hezbollah, etcétera, pero al margen de eso, si uno va a identificar cuáles son los cuatro puntos que históricamente han influido y han estado presentes en todas las negociaciones sobre los cuales no ha habido necesariamente un acuerdo, son primero que nada el tema de Jerusalén, cómo se divide Jerusalén. El segundo, los territorios, indudablemente, qué va a quedar para un futuro Estado palestino, o qué queda para el Estado de Israel, cómo va a estar, dónde va a ser la delimitación. Estrechamente relacionado a los territorios está el tema de los recursos de ese territorio, agua, fundamentalmente, porque el territorio tiene valor en la medida que esté en el lugar donde tenga acceso a agua. Y el cuarto tiene que ver con la repatriación de la diáspora palestina, que siempre también ha estado en la mesa y ha sido objeto de negociación. O sea, yo creo que hay cuatro puntos sobre los cuales a futuro cualquier situación de paz que se explore va a tener que pasar indudablemente por esos cuatro puntos que han sido históricos y que han estado siempre en las negociaciones. Ahora, a eso hay que agregarle la nueva situación de hoy en Medio Oriente, y que está por este ataque de Hamas, cierto, brutal a Israel, y esta guerra que ya se prolonga eh, durante mucho tiempo, en el cual Israel está enfrentando fundamentalmente no solo los proxy que tiene la vecindad, como un grupo Hamas que es más suní, o Hezbollah en el sur del Líbano, que es chía, porque realmente el conflicto estratégico que hay allí es entre Israel e Irán. Y es Irán el principal articulador de todos estos proxies alrededor. Entonces, eh, creo que este conflicto vamos a tener que vivir con él por mucho tiempo, porque la solución es muy compleja. Ahora, en el caso, compleja y difícil. No sé qué esfuerzos va a realizar
Trump en particular al respecto para lograr por lo menos una paz temporal en lo inmediato. Ahora, el conflicto ruso-ucraniano yo creo que ya llegó a una etapa en la cual las negociaciones están más cerca de lo que uno cree y va a ser fundamental, y siempre lo dijimos en nuestro análisis que hacíamos del conflicto, incluso hubo personas que viajaron a Ucrania de afín a la... y es que el apoyo a Occidente era fundamental y el tiempo indudablemente iba a correr a favor de del país que fuera capaz de colocar la mayor cantidad de hombres en armas en el terreno. Yo creo que llegamos a un punto en el cual ambos estados están muy agotados, si no, no se justificaría la presencia de tropas de Corea del Norte apoyando a los rusos, ¿cierto? Eh, por otro lado, ha habido una decisión en el último tiempo, las crisis relacionadas con este tema de estos nuevos misiles de capacidad de 300 kilómetros que Estados Unidos le había proveído a Ucrania y que están siendo usados hoy día, pero yo creo que están siendo usados fundamentalmente como una respuesta precisamente al empleo de tropas norcoreanas en territorio ruso. Eh, ¿Qué podría ocurrir en el corto plazo? Yo creo que se va a, y Trump está en esa línea, a favorecer un acercamiento y una negociación que pueda poner fin al conflicto. Pero no hay un claro ganador, digamos. Aquí ni los rusos ni Ucrania van a poder exhibir un claro triunfo como objetivo militar o político. Sí, ahora uno piensa cuando habla de ese conflicto, habla de Rusia y Ucrania, pero en realidad detrás de Ucrania está toda Europa prácticamente. Toda Entonces, Europa. esta Sí, fue una lucha esto fue una guerra entre Rusia y Europa, pero concentrado, digamos, las defensas europeas en ese pobre país, Ucrania, cuya población ha tenido que pagar por la irresponsabilidad de las élites, porque al final esto de haberse acercado a la OTAN o ser parte de la OTAN era algo que estaba muy advertido. Esto es como el otro video que nosotros íbamos a comentar, hablaba un argentino sobre las reacciones ante la elección de Trump de todos los malandras del mundo, así como, bueno, no, nosotros ahora nos vamos a portar bien de aquí en adelante, no se preocupe. ¿Ah? Claro, y lo que pasa es que al final, ¿cómo hace la diferencia el carácter de un solo hombre, en este caso, que tiene una decisión tomada y una decisión después de haber sufrido 3 atentados, uno de los cuales estuvo bastante cerca de costarle la vida? Por lo tanto, me imagino que en este gobierno, en esta oportunidad que tiene Trump de realmente hacer el gallito a la extrema izquierda que está destruyendo Occidente, él no va a perder un segundo de tiempo. Yo creo que va a ir hasta las últimas consecuencias y eso va a significar un reordenamiento, pero lamentablemente, así como yo veo Europa al menos, no, o sea, no veo cómo Europa puede salvarse del proceso de autodestrucción en el que se encuentra. Estados Unidos sí, porque en Estados Unidos todavía impera el sentido común en parte importante de la población, que no ha sido adoctrinada en universidades, etcétera, y que por lo mismo esa población se dio vuelta a favor de Trump y dijo no más con todo esto, ¿no? Pero Europa ya no parece tener ganas de sobrevivir, parece ser parece haber una decisión tomada de suicidarse, digamos. Entonces, ¿qué nos va a quedar de Occidente sin la vieja Europa? Europa en manos de los musulmanes, esencialmente, ¿no? ¿Qué puede hacer Trump frente a eso? ¿Qué puede hacer la nueva derecha en Europa frente a eso? Eh, Porque hoy día ya es inevitable, los musulmanes siguen teniendo niños, lo cual está muy bien, los felicito a ellos, yo no tengo nada en lo personal en contra de ningún árabe, ningún musulmán, pero el problema lo tengo con gente de Occidente que son cristianos y que han abandonado sus principios y sus creencias y por lo tanto se extingue nuestra forma de vida, ¿no? no, no, muy de acuerdo. Lo único que si uno observa la historia, siempre en periodo de crisis, por lo menos si uno va a la historia norteamericana, cada vez que han habido crisis importantes han emergido unos liderazgos que no se esperaba, el liderazgo Jackson, el liderazgo Roosevelt, incluso con una gran depresión económica y una guerra que tuvo que enfrentar, o el mismo Reagan. Esperemos que en este escenario a nivel global también surjan los líderes en Europa, que son hoy día más claves que nunca,
para poder lidiar con esta gran confrontación como tú la estás señalando, digamos. Una confrontación que no solo es geopolítica, sino fundamentalmente cultural también. Eh, y de ello no hay ninguna duda que nuestra región sí requiere también nuevo liderazgo, porque pareciera ser que ese es un fenómeno global. La ausencia de liderazgo es un tema hoy día clave, liderazgo político, me refiero fundamentalmente. Y lo otro que frustra mucho también es ver el mapa mundial, cuando uno ve el mapa mundial y comienza a graficar los conflictos que hay en él e identificar zonas de estabilidad y zonas de inestabilidad. Ocurre que más del 70% de todo el mapa mundial son zonas inestables, de inestabilidad brutal, no solo por conflicto y guerra, sino por la acción de organizaciones criminales. ¿Y qué nos queda entonces? Bueno, nos queda una América del Norte, Canadá, Estados Unidos un poco más estable, una Europa que ya cada día su frontera está más hacia el interior, compleja, una Oceanía que está un poco más estable, y hasta hace poco un cono sur de Sudamérica que se identificaba con Uruguay y Chile, pero no más. Entonces todo el resto del mundo está en un arco de inestabilidad, sin duda. Y el tema es cómo lo vamos a hacer nosotros también, en particular, para poder recuperar de una u otra forma la situación que teníamos hasta hace una década atrás, cuando estábamos en una zona bastante más estable. Ese es nuestro desafío, pero este es un tema global. O la inestabilidad va a ser como un gran agujero tipo capa de ozono que se va a expandir por todo el globo, o vamos a ser capaces de controlar ese nivel de estabilidad a nivel global para tener un sistema internacional, un orden internacional y una convivencia internacional mucho más alineada con lo que son situaciones de mayor paz y desarrollo. Eso es lo que estamos jugando al final del día. Eh, Sí, tenemos como, en lo que respecta a Chile, específicamente en este contexto, además de la necesidad de liderazgo, de recuperar la estabilidad institucional, que por supuesto que con una izquierda que tiene dinámicas deconstruccionistas, o sea, se nota cómo cada cosa que hacen logra dañar y destruir, es todo un nuke, es como cada ley nueva de género que sacan es más tensión, leyes de derechos colectivos, pueblos indígenas, más tensión, todo tiende a tensionar radicalmente nuestras sociedades y nosotros en este contexto vemos que China, por ejemplo, está abriendo sendos puertos, está invirtiendo para sendos puertos en Perú. Observamos la presencia de Irán en Bolivia con esta fabricación de los drones. Vemos, bueno, con alegría que en Argentina se está dando la batalla cultural y los argentinos están avanzando en eso porque es fundamental, pero en general Colombia está en otro proceso constituyente, también está capturado por esta izquierda deconstruccionista bolivariana, que para Latinoamérica tiene esa connotación, la de ser bolivariana. Entonces, ¿cómo ves tú a Chile en este contexto y nuestras fortalezas y debilidades en el fondo? bueno, no hay ninguna duda que si uno, como muy bien dices tú, quisiera rescatar alguna característica fundamental del escenario internacional, esta lucha cultural, y esa lucha cultural se permeó mucho más en nuestra región, porque de una u otra forma Latinoamérica y Sudamérica en particular es una región del mundo altamente ideológica. Si recordamos cuando cae la Guerra Fría, y no había duda del término ya, de un modelo y un sistema, sin embargo las teorías siguieron viviendo en nuestra región profundamente, y lo que se hicieron fue adaptar nuevas filosofías, por así decirlo, o formas de enfrentar esto, y que nos tienen hoy día al borde de un continente que sigue estando a la cola junto con África del desarrollo, digamos, que es lo importante, no solo el desarrollo, sino que del mejor bienestar para sus ciudadanos. Entonces, creo que día a día hay más conciencia y la gente asume más conciencia de que esa situación es posible cambiarla. Nosotros tuvimos un país que estuvo muy cerca de lograr un desarrollo, corrigiendo evidentemente todo lo que hay que corregir, pero hoy día nos alejamos profundamente de eso y nos va a costar mucho más poder retomar esa senda hacia mayores niveles de seguridad, que hubo que vuelvan en el corto plazo por lo menos a ser lo que tuvimos, un mayor desarrollo, un mayor bienestar para los ciudadanos. Debiéramos tomar conciencia de que vamos a pagar un alto precio
por el mal nivel de decisiones que tomó. Porque una cosa fue la condición de contexto que teníamos a nivel internacional y otras fueron nuestras malas decisiones. Y allí la ciudadanía tiene un arma poderosa que es su derecho a voto para escoger las autoridades que evidentemente puedan llevar al país a recuperar la senda de mayor progreso, orden, libertad, seguridad y desarrollo, que es lo que todos los ciudadanos, creo, mayoritariamente en el país todavía quieren. Claro, Milei habla mucho de que no, ellos no pueden ser como el caso de Chile, de que no pueden reducir la pobreza, reducir la inflación, mejorar las condiciones económicas y olvidarse de las ideas. Justamente Así lo es. que tú estás planteando, esta presencia de este rasgo ideológico, ¿m? Que está tan enquistado en la médula latinoamericana y tiene siempre, logra su oxígeno a través de Cuba. Entonces yo pensé que cuando se muriera Fidel Castro iban a cambiar las cosas. Pero resulta que Cuba sigue siendo, uno podría decir eh, como la madre de estos hijos de la revolución, y sigue produciendo y produciendo hijos, y nunca se hace abuela, ni bisabuela, ni tatarabuela, y se muere, digamos. O sea, sigue siendo Cuba una joven nación en ese sentido, en la producción porque nosotros sabemos cómo, tú mismo, ¿no es cierto?, en algún momento conversamos y algunos informes me pudiste compartir, donde se habla de cómo Cuba ha penetrado en Venezuela desde el golpe, el supuesto golpe que se le dio a Chávez a través de los organismos de seguridad, y entonces se hizo interiormente, los cubanos están dentro del deep state venezolano. Y en algún momento Mochetti, que en Chile hablaba de que Monsalves tenía en su equipo a gente cubana también. Y entonces Monsalves fue a firmar un pacto de seguridad a Venezuela con un sujeto cuyo máximo jefe había sido, ahora ya no lo es porque creo que está preso, pero el brazo derecho de Irán en Venezuela. Entonces uno dice, bueno, ¿por qué Cuba, que es una pequeña islita tan cerca de Estados Unidos, tan nefasta para toda la región, no la pobre Cuba, sino que la casta política que tiene capturar a esa pobre gente que cuánto ha tratado de luchar por su libertad? ¿Qué sobrevive ese régimen si ya se murió incluso Fidel? Bueno, y yo creo que lo que los mantiene, y es algo que tú señalabas recién, el liderazgo está, o sea, o colocamos el enfoque en las personas, en los líderes, o en el régimen. Yo creo que en el caso cubano el régimen era mucho más fuerte que la capacidad de los Castro como líderes. Lo mismo ocurre en Venezuela. Es el régimen venezolano, es esta nueva casta que sabe que su única alternativa es seguir existiendo, porque si no, digamos, ceder significa el fin de su propio, de su propia organización y su propio régimen. Yo creo que, y quiero pensar, que el fin de este tipo de régimen en Cuba y en Venezuela, en Nicaragua, eh, tiene es de corto plazo, porque eso va a significar para la región, no tengo ninguna duda, mayores niveles de seguridad y desarrollo, que van a ser mucho más complejos, más difíciles, pero que si siguen existiendo este tipo de régimen y su influencia regional, no hay ninguna duda que eso eh, ha sido un desastre para la región. Sí, porque la nueva izquierda se recarga la batería en Sudamérica a partir del Foro de Sao Paulo, ¿no es cierto? Eh, Desde Cuba y en la alianza con Chávez, eh, usando los fondos de PDVSA. Claro. Entonces, eso fue lo que refinanció el surgimiento de una nueva ola revolucionaria castrocomunista, ahora Así es. bolivariana, ¿no? O sea, Foro de Sao Paulo y Grupo Puebla. Eso están todos, y nosotros acá en Chile tenemos por ejemplo, Meo, que es uno de los miembros de este Grupo Puebla y Foro Sao Paulo, y acá en Chile se le invita a gente así tranquilamente a los programas de televisión, de radio, etcétera, y nunca se plantea que realmente quiénes son. O sea, estas son personas que avanzan la revolución acá, lo mismo el señor Navarro que él decía ser un soldado de Chávez, ¿no es cierto?, o de Maduro, y que ahora promete
entregarle, no me acuerdo cuántas miles de hectáreas en el norte y en el sur a los pueblos indígenas, o sea, de nuevo volvemos con la misma cantinela, y en eso están, en tratar de, ¿no es cierto?, instalar esta plurinacionalidad de manera de quebrar la espina dorsal del país, o sea, ese es el objetivo en parte de esta nueva izquierda, y todo siempre viene de Cuba, o sea, si uno quisiera realmente terminar con el problema, tendría que irse primero a Cuba y de ahí a los otros regímenes de la región, que es impresionante. Una pequeña islita, cómo hace una tremenda diferencia. ¿no? Todos admiran el lugar donde nadie se quiere ir, digamos. Sí, Eso es lo complejo. Ahora, la nominación de Rubio yo creo que es clave. La nominación de Rubio como secretario de Estado en ese sentido, un hijo de cubano en el exilio, senador durante varios periodos, con una clara postura eh, de lo que debe ser la política exterior en Venezuela, en Cuba y en Nicaragua, yo creo que va a significar mover el tablero en los próximos años. lo vamos a estar observando y vamos a seguir conversando. Mi estimado John, hemos concluido con nuestro tiempo. Gracias por esta tremenda conversación, ponernos al día los telepensantes de fondo de cómo se está, ¿no es cierto?, reestructurando este tablero. Yo siempre me acuerdo del juego de la estrategia que jugaba con Johannes, me cargaba ese juego a mí. Pero él me decía, ya, pues juguemos, las fichas y las cosas, ¿no es cierto? Y siempre estoy como pensando ahí, porque yo nunca he tenido mucho esa sensibilidad respecto de cómo se va mirando ese mapa geopolítico que se va tejiendo, y más aún hoy día que, como dices tú, estamos como en una especie de stand-by o de proceso que está muy revuelto y que es muy difícil entonces ubicar a los actores, a quiénes Sí. son enemigos de quiénes, amigos de quiénes, en qué medida eres independiente, puedes tomar ciertas decisiones y en qué medida no eres independiente. Así que nos vamos a tener que dejar sorprender con la inteligencia de Trump y su equipo, y ojalá que sea para la estabilidad, la paz y la libertad de nuestras naciones. Estimado John, muchas gracias por estar en la esfera No, pública. gracias a ti, Vanessa, por la invitación. Muchas gracias. Un abrazo. Chao. Y salud. Adiós. We have never been closer to World War III than we are today under Joe Biden. A global conflict between nuclear armed powers would mean death and destruction on a scale unmatched in human history. It would be nuclear Armageddon. Nothing is more important than avoiding that nightmare. We will avoid it, but we need new leadership. Every day this proxy battle in Ukraine continues, we risk global war. We must be absolutely clear that our objective is to immediately have a total cessation of hostilities. All shooting has to stop. This is the central issue. We need peace without delay. In addition, there must also be a complete commitment to dismantling the entire globalist neocon establishment that is perpetually dragging us into endless wars, pretending to fight for freedom and democracy abroad, while they turn us into a third world country and a third world dictatorship right here at home. The State Department, the defense bureaucracy, the intelligence services, and all of the rest need to be completely overhauled and reconstituted to fire the deep staters and put America first. We have to put America first. Finally, we have to finish the process we began under my administration of fundamentally reevaluating NATO's purpose and NATO's mission. Our foreign policy establishment keeps trying to pull the world into conflict with a nuclear-armed Russia based on the lie that Russia represents our greatest threat. But the greatest threat to Western civilization today is not Russia. It's probably, more than anything else, ourselves and some of the horrible USA-hating people that represent us. It's the abolition of our national borders. It's the failure to police our own cities. It's the destruction of the rule of law from within. It's the collapse of the nuclear family, and fertility rates
like nobody can believe is happening. It's the Marxists who would have us become a godless nation worshiping at the altar of race and gender and environment. And it's the globalist class that has made us totally dependent on China and other foreign countries that basically hate us. These globalists want to squander all of America's strength, blood, and treasure, chasing monsters and phantoms overseas while keeping us distracted from the havoc they're creating right here at home. These forces are doing more damage to America than Russia and China could ever have dreamed. Evicting this sick and corrupt establishment is the monumental task for the next president, and I am the only one who can do it. I'm the only one that can get the job.